Bueno, gracias a Dios disfrutamos, Edgar, esos videos cristianos de todos estos hermanos que hacen un gran esfuerzo, ¿verdad? Precisamente con eso, con los ministerios. Ya vamos a hablar precisamente del tema del día de hoy. Queremos orar por ti, por esa necesidad, por ese problema, por ese conflicto, por esa situación difícil por la cual estás atravesando. Hoy vamos a estar dialogando sobre lo que es el ministerio, eso que Dios entrega a hombres y mujeres con llamado. Pero queremos ir primeramente a la Santa Escritura. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a los maestros. O sea, que es fundamental, Edgar, es iniciar con este versículo bíblico que todos nosotros conocemos como cristianos, pero queremos que desgloses un poco el concepto de lo que es ministerio, porque a veces tiene que confundirse con lo que es la parte secular, ¿no? Y el ministerio cristiano, mis amados, es una cosa y el ministerio secular, como nosotros lo llamamos, es otra cosa. Bien, sin embargo no escapa del concepto. Te decía en el segmento anterior que hay que dominar los conceptos. Y los conceptos no son tan distintos a lo que entendemos secularmente. ¿Por qué no son tan distintos? Porque las personas que se ocupan de un ministerio, en el ámbito secular, político específicamente, están a la orden de un superior, de un presidente en este caso, un presidente con un cuerpo de ministros. Bueno, aquí estamos en una situación más o menos parecida. Claro, me refiero a los cargos, ¿no? Sí, o al nombramiento como tal. Aquí estamos en una situación más o menos parecida. Un presidente, un jefe supremo que es Jesús, y un equipo de ministros que son sus servidores, sus brazos, las personas que ejecutan las órdenes que emana esa autoridad superior. Porque fíjate, en el mismo versículo 11, ese que acabas de leer, dice, y él mismo constituyó. O sea, hablando de los conceptos, constituyó. ¿Qué es constituir? Constituir es darle nacimiento u origen a algo. Claro, nombramiento, es el inicio de algo. Designación de algo. Pero de inicio. Una constitución es el nacimiento de una institución. Entonces, fíjate bien, tú vas a registrar una empresa y tú haces un acta constitutiva, de constituir, de constitución. Esa constitución te va a decir cuáles son los reglamentos y los parámetros que tienes que seguir. De origen. Después se irán haciendo modificaciones, pero hay una constitución. Entonces, él mismo constituyó a unos. Entonces, fíjate que él hace un orden. Ese versículo 11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, él mismo constituyó a otros profetas, constituyó a otros evangelistas, constituyó a otros pastores y constituyó a otros maestros. Cada uno de ellos tiene sus respectivas funciones y cada uno de ellos están dados para realizar una actividad o su actividad. En el orden de los renglones, ninguno es superior a otro. Eso es importante decirlo, Julio. Ninguno es superior a otro. Aquí no existe una jerarquía vertical. Bueno, eso hay que clarificarlo muy bien, Edgar, porque hoy en día tú sabes que ahí, como en todos los tiempos, ha habido fiebre de nombres, de rangos y de niveles, ¿no? Así es. Y hace varios días yo conversaba con un ministro de Dios y él decía que uno de ellos predominaba con los otros. Así es. Fíjate bien, aquí el rango que Dios estableció aquí en este versículo es horizontal, no es vertical. Porque eso tiene una sola línea así, todos son iguales. Ninguno es superior al otro, porque encima sí hay uno superior. El fundamento. Que es Cristo. Jesucristo. Entonces, claro. Jesucristo sí está arriba, porque ¿quién lo constituyó? Cristo lo constituyó, pero Él no lo constituyó en una forma jerárquica. En una forma de orden sí, pero no en una forma jerárquica. Fíjate en la forma de orden que lo hizo. Cuando leemos en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 27, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Miembros cada uno en particular. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Yo también soy miembro del cuerpo de Cristo.
Orlando, Héctor, Cada el pastor, persona, el otro. todo el que llama a Dios, todo el que llama a Dios es miembro Son miembros del cuerpo, claro. del cuerpo de Cristo. Entonces nadie es superior, ni nadie cumple una función superior a la del otro. Fíjate que el mismo Cristo lo dijo, no todo el cuerpo puede ser ojo. Bueno, pero fíjate lo que tú estás diciendo, tú tienes razón, pero ¿cómo explicar que hay gente que quiere ser más alto que otro? A eso vamos. Todo el cuerpo no puede ser ojo. Todo el cuerpo no puede ser boca, todo el cuerpo no es pie, todo el cuerpo no es mano. Cristo mismo lo dijo. Porque cada uno cumple su función. La mano no le puede decir al oído, no te necesito, dijo Cristo. ¿Verdad? Ni el ojo puede decirle a la boca, no te necesito, porque todos se necesitan. Ese es un orden horizontal. Entonces, en el versículo 28 dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, después profetas y tercero maestros. Ahí pareciera que hay un orden jerárquico. Pero no existe un orden jerárquico, sino que existe un orden de ubicación en el tiempo. Un orden de ubicación en el tiempo. Los profetas, los apóstoles, los maestros. Porque fíjate que si hubiese un orden jerárquico, en ese versículo 28, no nombra a los pastores, ni nombra a los maestros. Bueno, o sea, pero habría que dialogar con aquellas personas que tienen la fiebre de ser apóstol, porque ahorita todo el mundo quiere ser apostolomanía, una cosa así, porque todo el mundo quiere ser apóstol. Sí. Nadie quiere ser profeta, ni quiere ser maestro, ni evangelista, porque ese es el rango mayor y podemos conseguir más adeptos a nosotros. Claro, fíjate lo que es la fiebre ministerial o la fiebre de la época, el modernismo, vamos a llamarlo así. Hubo una época en que, en la era cristiana, en que todos querían ser apóstoles, que es la época de inicio. En la época de inicio, los apóstoles, que eran los apóstoles fundadores, cuando Pablo ingresa al equipo como apóstol, dice, bueno, pero ¿quién eres tú? ¿Quién te nombró a ti apóstol? Y dice, a mí me nombró Cristo, porque yo no quería, yo era un perseguidor de la iglesia y siendo un abortivo, y echa su cuento de cómo él defiende su apostolado. Pero en el transcurso del tiempo, nuevamente nacieron los que querían ser pastores, y entonces había una pastormanía, y después todos querían ser evangelistas, y después todos querían ser profetas, ahora todos quieren ser apóstoles, pero siempre buscando un orden jerárquico. No puede existir, Julio, el autonombramiento, que es el problema que se atacaría en este momento. Pero yo me hago una pregunta. El autonombramiento. ¿Por qué el autonombramiento? Cuando dice, yo me constituyo apóstol, yo me constituyo profeta, no, porque no es así, ese no es el orden de Efesios. Pero la pregunta es la siguiente, Edgar. Si la palabra nos habla de humildad, nos habla de mansedumbre, ¿por qué dentro del cuerpo cristiano todo el mundo, muchas personas, no todos, por favor, hay que entender esto, hay personas que quieren tener un nivel superior? Entendemos, comprendemos que toda la vida ha sido así, porque en la Biblia, pues, hasta los apóstoles algunos de ellos querían ser uno mayor que otro, ¿no? Todo el mundo quería tener rango. Pero ¿qué sucede si nosotros predicamos un evangelio de humildad, de mansedumbre, de amor? ¿Cómo la gente que no ha conocido a Jesucristo puede llegar a confiar en personas que se llaman cristianos? Sí, fíjate bien, eso es importante analizarlo. Cuando existe jerarquía vertical, que es lo que te decía hace un momento, entonces existe un asunto de superioridad. ¿Cómo es ese asunto de superioridad? ¿A ti te gusta la palabra horizontal? Yo te la dije una vez. Sí, gracias. Todo el mundo horizontal. Es que y arriba Jesucristo. Arriba Jesús. Es que el único que está encima de ti y de mí es Cristo. ¿Qué nos hace diferente? Nada nos hace diferente. Quizás algunas funciones que tú tengas diferentes a las mías. Tú haces medicina, yo hago derecho. Pero eso no te hace superior a mí porque tú estás en una función y yo estoy en otra función. El otro hace camarógrafo, el otro hace director, cada uno cumple su función. Fíjate un asunto importantísimo que está aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 12 también. Y esta parte ministerial no se discute y no la desean, y no la ubican, y no la quieren, y no la buscan. Mire esto, porque de la manera que es parecido a lo que te acabo de leer de Corintios, versículo 4 del capítulo 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, lo que acabamos de decir. Si nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si pero aquí viene, el de servicio, en servir. ¿Dónde está ese? Ese no lo quieren. ¿Ah? Porque ese es diferente.